Al cumplirse 49 años del desembarco de Francisco Alberto Camaño por Playa Caracoles. Una operación liderada por el soldado y político dominicano que tuvo lugar en la noche del 2 de febrero de 1973, cuyo objetivo era iniciar un frente guerrillero para instaurar un régimen democrático y participativo contra el gobierno en República Dominicana del presidente Joaquín Balaguer. El grupo desembarcó en la pequeña embarcación Flag Jack en Playa Caracoles, en la bahía de Ocoa, provincia de Azua, procedente de Cuba y comandando a 8 guerrilleros con el propósito de iniciar un frente guerrillero contra el gobierno del entonces presidente Balaguer. Antes de ser detectados por las autoridades, el grupo se enfrentó a situaciones inesperadas, incluyendo la pérdida de equipos y pertrechos, además del extravío de uno de los miembros del grupo, Toribio Peña Jaques, quien pudo llegar hasta la ciudad capital, Santo Domingo, y ponerse en contacto con algunas personas relacionadas con Camaño. La columna revolucionaria se vio reducida y avanzó hasta la cordillera central del país. Iniciaron maniobras defensivas al ser detectados por las autoridades militares del Estado Dominicano. Uno de los principales problemas para consolidarse fue la falta de alimentos. Luego de algunos enfrentamientos en los que fueron diezmados paulatinamente, el 16 de febrero Camaño y algunos de sus compañeros fueron capturados y ejecutados sumariamente por órdenes del presidente Balaguer. El mismo día, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, el mayor general Enrique Pérez y Pérez y el brigadier Juan René Bouchán Javier anunciaron la muerte del coronel Camaño y mostraron su cuerpo a un reducido grupo de periodistas. 2 de los guerrilleros sobrevivieron, Hanle Herman y Claudio Camaño. El primero fue capturado y presentado ante la prensa, mientras que el segundo logró evadir la persecución, llegar a Santo Domingo y asilarse en la Embajada de México. Entre el 4 al 8 de junio de 1973, Claudio Camaño ofreció los detalles relacionados con la expedición en una entrevista concedida en Ciudad de México al periodista Juan Bolívar Díaz y publicada en el periódico Última Hora. Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para conversar sobre los temas periodísticos, noticiosos, nacionales e internacionales. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el mundo? Nuevo golpe al narcotráfico, 848 paquetes de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, incautado por las autoridades en las últimas 24 horas, 38 o 36 horas, en todo el litoral, en algunos operativos en el litoral sur del país. El narcotráfico sigue en su ofensiva sobre República Dominicana tratando de introducir contrabandos, cargamentos de drogas, usando República Dominicana como un puente hacia Europa y hacia los Estados Unidos, que son los mercados principales de consumo, principalmente de cocaína, de heroína, de marihuana y de anfetaminas, pero básicamente cocaína y marihuana, que es lo que pasa por esta parte de la región del Caribe, con destino a Estados Unidos y a Europa. Muchos cargamentos que se decomisan en el puerto multimodal de Caucedo vienen en barcos que vienen de Sudamérica y hacen transbordos ahí de contenedores, en muchas ocasiones para seguir viaje a Europa o Estados Unidos, y ahí son incautados las drogas. Otros, como el caso de estas incautaciones de estos 848 paquetes, son que vienen directamente a República Dominicana para ser manejados por los carteles no, las bandas de narcotraficantes que operan en República Dominicana. Y mire
que le han dado duros golpes a esas estructuras, pero hay partes operativas que todavía siguen teniendo incidencia importante en el manejo de recuperar la droga, recibir la droga en muchas modalidades diferentes, esconderla, manejarla y después tener sus mecanismos para enviarlas tanto a Estados Unidos como a Europa. Se usan mucho las yolas, se usan mucho a Puerto Rico, las lanchas rápidas, también en vuelos comerciales, en barcos, en contenedores disfrazados de frutos y de otras exportaciones dominicanas. Hay muchas modalidades. Las bandas tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen muchas complicidades. Y las autoridades siempre andan un paso detrás de las bandas de narcotraficantes porque estos van inventando y se van reciclando y van inventando métodos, fórmulas nuevas para tratar de colar sus embarques de drogas y las autoridades, siguiendo los pasos, descubren, golpean aquí, ponen correctivos, pero es una lucha intensa, una lucha de día a día, de hora a hora, de semana a semana, de mes a mes, de año a año. Y República Dominicana está en una posición geográfica envidiable que sirve como punto de tráfico idóneo para todo esto y muchas complicidades, muchas complicidades. Aunque la Dirección Nacional de Control de Drogas en los últimos meses, en el último año, ha dado golpes contundentes, duros al narcotráfico. Se hablaba a finales del año pasado de una incautación de unos 25 toneladas de drogas en República Dominicana a lo largo del año, principalmente cocaína y pastillas alucinógenas, éxtasis, varios tipos, anfetaminas. Pero con todo y eso, las bandas de los narcotraficantes siguen porque el negocio es lucrativo, es un negocio que deja mucho dinero y por eso tienen facilidades para comprar muchas complicidades, tener manos sueltas para sus operativos. Pero hay que seguir, es una lucha sin cuartel que no tiene retroceso. Y hemos visto las experiencias de otros países, cómo han sido sumidos en la violencia, en las distorsiones económicas, en los asesinatos, en el sicariato, en las complicidades de la corrupción, todo esto en el marco de las operaciones del narcotráfico. Esto es similar a un cáncer como el que sigue siendo el tema de los viajes ilegales. Ahí vemos ahora el drama nueva vez de jóvenes o personas que residentes en la zona de Peravia, eso va a haber que investigarlo sociológicamente. ¿Qué está ocurriendo en Peravia? Que hay mucha gente intentando irse de manera ilegal, clandestina, hacia territorio norteamericano. ¿Qué está pasando? Eso tendrá que explicarlo los sociólogos. Pero la realidad es que en este nuevo naufragio que se supo, porque ocurrió este naufragio, se teme que hayan perecido entre 39 y 40 personas. La Guardia Costera de los Estados Unidos, con sede en Miami, sigue buscando posibles sobrevivientes. Este viaje ilegal comenzó en República Dominicana. Las agencias internacionales citan Santo Domingo, pero no saben si Santo Domingo como punto geográfico de la República o Santo Domingo como isla. Y salió de aquí con rumbo a Bahamas, que es una ruta que no está trazada como una ruta de viajeros ilegales, a Bahamas, para de Bahamas cruzar a una islita que se llama Bimini y de ahí cruzar a la Florida, a la parte este de la Florida. Una ruta que no se conocía, pero por la cual se habla de que se pagaron hasta $20,000 para hacer este viaje. Señores, $20,000 son aproximadamente 1.200.000 pesos. Aproximadamente 1.200.000 pesos. Y si usted tiene capacidad para lograr reunir 1.200.000 pesos para costear una aventura de esta naturaleza con su vida en riesgo y a la posibilidad de llegar a territorio norteamericano para después comenzar a partir brazos en los Estados Unidos, para usted recuperar y pagar esa deuda, usted le va a costar. Uno, si es que sobrevive
y no es atrapado por las autoridades en estos viajes. 2. Si usted tiene la capacidad de reunir $1.200.000, con eso se pone cualquier negocito. Cualquier negocito se pone con esa cantidad de dinero y sobra dinero para tenerlo guardado por ahí. Y hay que inventar y reinventarse y emprender negocios, invertir, involucrar familias, lo que sea. Entonces yo creo que hay un estado de ilusión todavía de que los Estados Unidos sigue siendo la tierra prometida y había aquel mito de que usted caminaba por las calles de Manhattan y cuando usted movía los pies salían dólares volando. Si usted se cree que eso es así, siga con ese sueño y esa ilusión. En los Estados Unidos, en Puerto Rico ni se diga que era el punto principal. En los Estados Unidos la situación del empleo es compleja, es difícil y más cuando usted está en posición de ilegal. Usted puede estar trabajando y cree que se la está comiendo y está taxiando y está trabajando en una bodega con un primo, con un amigo, con una cosa, se tiró migración y lo agarraron y ahí terminó todo. Ahí terminó la película. Y si de casualidad, además de eso, se involucra en alguna acción ilegal y lo atrapa la policía y cae en manos de la justicia, va preso y después deportado. Esa es una ruleta rusa. Yo uso mucho ese símil, pero eso es una ruleta rusa, señores. Una ruleta rusa. Y habrá que ver qué está pasando con esto en estos viajes en la zona de Peravia. Un tema que yo quiero analizar con mucho detalle es el tema de la Victoria. La Victoria. Ustedes ven esa distribución de las cosas que incautaron, el operativo militar que tomó la Victoria por asalto en la madrugada del lunes pasado. Usted se da cuenta de que ahí había una verdadera estructura de negocios, 70 y qué sé yo cuánta nevera, qué sé yo cuánto abanico, qué sé yo cuánto abejones para peluqueros ahí adentro, armas de fuego, drogas, un equipo de recibir señales de internet y venderla a todos los presos del recinto y además hasta comunidades cercanas, con varios routers y receptores y reproductores. Una cosa impresionante. Bien, el hacinamiento en La Victoria, una cárcel para 800 presos, más o menos originalmente, con 7.200 y pico de internos al momento actual, significaba que el que está ahí adentro, dentro de todas las precariedades y hacinamiento en que vivían, tienen que buscar una forma de tener una vida menos azarosa de lo que significa incluso estar preso. Porque hay presos ahí en La Victoria, como en todas las cárceles, son personas que son tipificados de delincuentes profesionales, asesinos, sicarios, todo esto. Pero hay gente que ha cometido un delito, que se ha visto en las garras de la justicia, pero no es de una característica delincuencial y tiene que cumplir con lo que fue su violación a las leyes. Entonces, todo el que está ahí no es altamente delincuente, aunque una gran mayoría sí lo es. Una población muy joven de personas sin experiencia que han delinquido por las razones que sean, no es una justificación o no lo es, pero que hay que ver la cárcel dentro de un contexto muy generalizado. Entonces una persona que vive en hacinamiento tiene una posición de hogar o de amigos, de familia, con cierta solvencia económica, con algunos recursos y trata de procurar que su patrocinado, su pariente, su amigo, su compadre, su vecino, tenga una situación menos traumática e incómoda durante su encierro en una cárcel. Eso es normal. Pero de ahí a las drogas, las armas, el control de la cárcel, las formas de uno vivir bien y otros vivir mal, rompe lo que es un esquema de que la cárcel debe ser igual para todos porque es un reclusorio para el cumplimiento de personas que violaron la ley, que violaron los estamentos establecidos en la sociedad. Hasta ahí vamos bien. Ahora,
Bien, le quitaron todo lo que había ahí, desmantelaron todo, dijeron que las neveritas se las van a entregar a los familiares o a ellos para que tengan algunas posibilidades, los abanicos y, por ejemplo, los abejones para pelar y a los reclusos, algunas cosas. Ahora, mi pregunta, que yo creo que la pregunto a los 64,000 y voy a seguir haciéndola. ¿Y quiénes permitieron eso? Las autoridades policiales y de prisiones que permitieron que eso llegara a los niveles que llegaran. No va a haber siquiera alguna mención o alguna sanción para esto, porque eso no, los presos no salieron, comenzaron a traer todas esas cosas y conformaron todo lo que caracterizaba la cárcel de la Victoria finalmente. O son todo toro o son todo vaca, como dice el refrán popular. Entonces yo creo que las autoridades están en la obligación de establecer responsabilidades claras y directas de quienes permitieron eso por tanto tiempo. Yo oí a un funcionario de prisiones decir, porque eso es de siempre. Está bien, de siempre es todo. Dime lo que está ocurriendo ahora. Y el hecho de que sea de siempre no quiere decir que sea correcto. Y el hecho de que sea de siempre no quiere decir que no haya responsabilidades por lo que se hace mal, por lo que se viola. Ahí hay gente que son más delincuentes de los que eran autoridades que los propios delincuentes, o que muchos de los delincuentes que estaban o con razones de violación a las leyes que estaban en el penal de la Victoria. Entonces eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo con detalles. Con detalles. Y establecer responsabilidades. Porque, vuelvo y digo, o todo toro o todo vaca, como dice el refranero. En mi columna de esta semana, en el Listín Diario, Oye País, que se titula como este programa, Oye País, hablo de consensuar mejor que confrontar. Y hago una serie de reflexión sobre el camino que tomó el presidente Luis Abinader de buscar un consenso, de buscar una discusión, de abrir un espacio de discusión sobre el tema del fideicomiso de Punta Catalina antes que confrontar. Porque el gobierno pudo confrontar de una forma muy fácil, ya tiene una aprobación en la Cámara de Diputados, provocar que en el Senado, que es la parte política del gobierno, con una mayoría de 18 senadores, aprobaran ese contrato de fideicomiso que nada más necesita una aprobación y una aprobación por mayoría simple. Era un cachú, podía hacerlo. Pero ¿qué podía provocar una confrontación de esa naturaleza? Precisamente eso, una confrontación con muchos sectores de la sociedad que están cuestionando el tema del fideicomiso, con razón o sin razón, pero se ha abierto un estadio de discusión y de cuestionamiento que deben ser satisfechos. Y en ese sentido el presidente el domingo pasado, en su discurso, dijo no, vamos a abrir ese espacio de discusión. Entonces yo creo que realmente abrir ese espacio de discusión a que todo el mundo exprese sus posiciones y si es necesario hacer las enmiendas que haya que hacer, creo que es un camino correcto en la discusión de una sociedad. Por eso titulo mi columna, concertar antes que confrontar. La comparto con ustedes a continuación. Si le doblaron o no el pulso al presidente Luis Abinader, creo es lo más intrascendente en el giro que ha tomado la discusión pública sobre el tema del fideicomiso de las plantas de Punta Catalina. En mi artículo anterior sostuve mi parecer de que el propósito del fideicomiso es mucho más importante que las fallas que tuvo el procedimiento de su validación como instrumento financiero que garantice el manejo transparente y beneficioso económica y socialmente de ese bien del Estado, del país, que se llama Plantas de Punta Catalina. El discurso del presidente Abinader la noche del domingo, entiendo, me dio la razón. Y como para ratificar mi percepción de que con el fideicomiso se buscaba lo mejor para esa propiedad pública, el presidente se fue por el camino de la concertación, antes
que el de la confrontación y por ello sometió el convenio financiero al escrutinio descarnado de la sociedad en cualquiera de sus manifestaciones, antes que tratar de imponerlo con la mayoría mecánica que la parte política del gobierno detenta en el Senado de la República. Una imposición que hubiera traído excusas razonables para esos grupúsculos, como el que se manifestó el fin de semana, que buscan desesperadamente motivos y causas para ganar protagonismos, tratando de reeditar movimientos como el de la fracasada Marcha Verde, desvanecido por los egos, el narcisismo y el populismo de falsos liderazgos. La concertación, sin embargo, despejará dudas, abrirá la concretación en textos y términos, a fin de evitar interpretaciones caprichosas, capciosas y bizantinas de esos que ven trampas y zancadillas en cada acción oficial. El Ministerio de Salud Pública notificó este viernes 4 fallecimientos por COVID-19 y reportó 1.101 casos nuevos. De acuerdo al boletín 687, el total de muertes es de 4.319, mientras que los casos acumulados suman 560.037. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, COE, Juan Manuel Méndez, informó que debido a las lluvias en los últimos días, 1.595 viviendas han sido afectadas, 12 destruidas, 7 comunidades incomunicadas y 7.975 personas han sido desplazadas. También indicó que en el territorio dominicano se mantienen 19 provincias en alerta meteorológica. El Poder Ejecutivo emitió los decretos 43-22 y 44-22 que disponen la extradición a los Estados Unidos de los dominicanos Carlos Manuel Canto Báez e Isaías Rodríguez, alias Pedro D. Torres. Canto Báez tiene cargos múltiples por contrabando doblemente agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización y por el número de personas intervinientes. El presidente Luis Abinader recibió de manera virtual a la embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, quien encabezó una misión comercial con empresas de capital estadounidense. Guzmán explicó que los Estados Unidos y la República Dominicana continúan estrechando sus lazos comerciales, en este caso explorando áreas de crecimiento en el sector aeronáutico y de producción de energía, que podrían culminar en transacciones aproximadas de hasta $1.000 millones. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les comentaba anteriormente, con Carlos Cuello podemos analizar muchos temas de la economía. Hay temas principales. Él tiene su agenda y, lógicamente, yo a veces de contrabando le meto algunos temitas y entonces a veces él me mira como que dice, no me rompa el orden, que yo tengo mis cuadros y mis cosas ahí. Pero es que la economía es muy cambiante y a veces, entre una semana y otra, que es las veces que viene Carlos Cuello a nuestro programa, se están produciendo eventos que cambian muchas veces el panorama y las perspectivas incluso de
de los programas, los proyectos de desarrollo y las situaciones generales de una nación, como el caso de República Dominicana. Por ejemplo, en el día de hoy ocurrió el tema de lo que era la crónica de una muerte anunciada, la intervención de Bank América. Ya desde que había pasado el problema en Panamá, se veía venir que el de República Dominicana, que es una subsidiaria, iba a tener algunos problemas. Fue prácticamente cuestión de tiempo y hoy la Superintendencia de Bancos asumió. ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué esto? ¿Qué significa esta medida de la Superintendencia de Bancos? Carlos Cuello, que lo explique. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Yo creo que esos son contagios del coronavirus. Usted siempre tiene una salida salomónica a flor de piel. Tal como tú decías, desde el año pasado ya las autoridades estaban tomando carta en el asunto. De hecho, la entidad estaba intervenida. Sí. Sí, estaba intervenida y, como tú bien destacas, había noticias ya que no le presentaban un buen panorama. El hecho de verse involucrada en un asunto de operaciones cuestionadas, no por las autoridades, era de esperarse. Sin embargo, no creo que pueda provocar impacto alguno en el sistema financiero, porque aquí hay 4 bancos que tienen el 87, casi el 88% de lo que es ese sector. Sí, lo que es el movimiento bancario. 4 multibancos, ¿no? Que todo el mundo sabe cuáles son, ¿no? Sí. Entonces, pues se puede mencionar Reserva Popular, BHD y Escocia. Exacto. Sí. Exacto. O sea, pues, eso no hay que salir a buscar la guía telefónica. Pero para además, saberlo. entonces fíjate que con ese 12 o 13% de lo que son las actividades del sector, hay unos 12 bancos. Lo que te indica a ti que es difícil poder ser una entidad rentable cuando lo que tiene una tajada tan pequeña de mercado para un número tan grande de entidades, con una serie de burocracia que son que corresponden, de acuerdo con la ley monetaria y financiera, ¿no? Igual, un banco, por pequeño que sea, Igual tiene que tener todos. una estructura, un gobierno corporativo, y eso tú sabes que se traduce en costos. Tienen que competir por demás con una serie de cooperativas de ahorro que tienen estructuras muy simplificadas, con muy escasa supervisión. Y que se va aumentando cada vez más. Sí, eso te iba, y que captan Mucho dinero. Tienen sustento de mercado, pero ellos tienen que competir con algunas de ellas que son más grandes que algunos de los bancos que hay aquí. Así es. Entonces, yo creo que todo esto está definiendo lo que necesariamente impondrá el mercado, que es una reorientación de lo que son las entidades. Probablemente vendrán algunas fusiones. Bueno, ya tuvimos fusiones el año pasado, ¿no? Sí. No, y de siempre han habido fusiones. Exacto. ¿Por qué las fusiones? Bueno, es que cuando tú tienes un capital, hay 2 formas de ver la rentabilidad. La gente cree que rentabilidad nada más es cerrar y ganar cuarto. en negro y ganar. Sí. Pero no, es que la rentabilidad tú tienes que medir en función de lo que es esa ganancia con los activos o el capital que están involucrados. El crecimiento real. Claro, porque si tú tienes una inversión de 100 millones y te está ganando un equivalente, ganancia, pero un 2%, ¿no? Eso no es rentable, porque hay otras actividades en la economía con las que tú puedes... Exacto. Sí. Entonces, Y quizás con menos riesgo, diría yo. por eso. Hasta Entonces, no creo que deba crear mayor sorpresa. La entidad no creo que llegue más, si acaso con 1, no creo que llegue a un 2% de lo que es el mercado, ¿no? Y el Banco Central tiene fondos para rescate, ¿no? Fondo de contingencia se llama, ¿no? Sí. Que puede honrar los compromisos o los depositantes más pequeños, como lo establece la ley monetaria y Que son financiera. a quienes van primero en auxilio. En el después menor tiempo posible. Sí, y Generalmente después, con lo que resta, entonces, buscar sí, otras porque soluciones. aparentemente este va a una liquidación, que fue lo que se hizo con el Banco Operable. Sí. Cuando se trata de una fusión, entonces ya la cosa es diferente. No, porque ahí los bancos, el banco que asume, por así decirlo, en cierto modo asume también la responsabilidad de esos ¿cómo se llama? Usuarios. Sí, pero las liquidaciones son traumáticas y generalmente de largo plazo. Sí. Todavía aquí hay liquidaciones del banco que fracasaron en el siglo pasado y están todavía en proceso de liquidación, ¿no? Así es. Pero de todos modos, te digo, por la magnitud del tamaño del segmento del mercado, no creo que tenga mayores consecuencias. Bueno, esperemos. El Banco Central ya dio su veredicto, por así decirlo, oficial, porque ya se había dado unas cifras preliminares, como tú bien apuntabas la semana pasada, siguen siendo cifras preliminares hasta que esto ya se oficialice y se selle
que esto fue el desenvolvimiento de la economía durante el año pasado. Es correcto. Nosotros habíamos hecho incluso la evaluación al cierre del año, ¿no? Y a comienzos del año ya teníamos informaciones preliminares de organismos internacionales, todas obviamente basadas en proyecciones, ¿no? En este caso, el Banco Central, que había entregado el crecimiento a noviembre de 12.5, ya ratifica, ¿no?, que el crecimiento de diciembre, medido por un indicador todavía de corto plazo, ¿no?, fue de 10.6. Ya en diciembre la economía comenzaba a recuperarse, aunque comenzó a dar positivo a partir de febrero, ¿no? Pero de todos modos fue de 10.6 el crecimiento de diciembre, ¿no? Pero ya el interanual, el año, digamos, cerró con un crecimiento de 12.3%. Hay un dato muy importante y es que cuando ese crecimiento se compara con 2019, prepandemia, sería de un 4.7%, el más alto en América Latina y el Caribe, según la CEPAL, según lo que presentó la CEPAL, ¿no? Y aun cuando fue un 12.3 y la CEPAL consigna que Panamá sería la economía de mayor crecimiento con un 12.4, ya decíamos en el programa anterior que Panamá tuvo un déficit, o sea, cerró con un negativo en su Producto Interno Bruto del año 2020 de un 18. O sea, ¿y nosotros todavía ¿Y nosotros de cuánto? Todavía, eso es lo que podríamos decir, un rebote que todavía no logra entrar al canasto, ¿no? Sí. Entonces, en el caso nuestro, no, el caso nuestro es un crecimiento real por encima del 2019 de un 4.7%. Nosotros caímos un 6.7% en el año pasado. O sea, que esto es un crecimiento real, ¿no? Sí. O sea, que la economía dominicana se perfila como una de las economías de más rápida recuperación. De hecho, lo tenemos más adelante, así lo hace contar un banco de inversión reconocido, Goldman Sachs, en Estados Unidos, donde resalta las virtudes de la economía dominicana. Goldman Sachs es uno de los que establece las calificaciones. No, las calificadoras son JP Morgan, Standard & Poor's. Es una calificadora. Sí. Está JP Morgan, está también, JP Morgan es un banco, perdón. No, sí. Está Moody y está Fitch, son calificadoras. Pero estos bancos de inversión, es importante las opiniones de estos bancos porque van a señalarle a los inversionistas, ¿no? Y además ellos como banco de inversión, cuando dan una opinión, hasta ciertos puntos no es que estén vinculando o comprometiendo su prestigio, pero le mandan a los inversionistas elementos, digamos, señales para colocar sus inversiones. Sí. Y bueno, ya que estamos en eso, este banco de inversión, en un informe justamente sobre las economías emergentes, y destaca que la economía dominicana es una de las economías más pujantes dentro del grupo de las economías emergentes, lo que indica que a los inversionistas le están prácticamente indicando que la deuda soberana de nuestro país es un atractivo para inversión. Claro, toma en cuenta el crecimiento, la recuperación, que ha sido la economía de mayor rapidez en la recuperación, y la calificación que mantiene, mejorada aún dentro de la pandemia. Claro. Y por eso el país ha podido colocar, sin mayores tropiezos, lo que son sus emisiones de bonos en el extranjero. ¿Y este aumento de la política monetaria del Banco Central? Mira, antes que terminemos, ¿qué significa? Okay. Nos salimos un poco, pero hay que destacar aquí que los sectores de mayor crecimiento fueron el turismo, hoteles, bares y restaurantes, con un 39.5%. Sí. Hubo una recuperación increíble al final del año, sobre todo. Recuérdate que en diciembre fueron más de 700,000 turistas, ¿no? Que por cierto, ya hoy dice Turismo que se recibieron más de 500,000 en el mes de enero. Entonces tenemos aquí en la construcción con un 23.4% y el gobierno en el último trimestre el gobierno impulsó la construcción porque tú sabes que estaba rezagado el primer semestre, pero en el último trimestre se sintió ya el peso de la construcción, de la inversión del gobierno. La zona franca con un 20.3%, el comercio con un 12.9%, al igual que transporte, y la manufactura local con un 10.6%. Esos son los sectores que reflejan mayor crecimiento. La tasa de desempleo se redujo a un 7.1%, todavía por encima de lo que era antes de la pre-pandemia, ¿no? Y claro, aquí pesa el desempleo, el empleo informal, que de un 56.8 pasó a representar un 58.1. Estamos hablando de que se recuperó o haya ocupado 4.7 millones de personas, formales e informales, por supuesto, ¿no? Bueno, el Banco Central proyecta para el año siguiente de un crecimiento entre un 5 y un 6.6%. ¿Cuánto significan esos 4 millones y pico de la masa laboral
oficial de República Dominicana? ¿No tienes más o menos la idea? Habría que sumar los que están desempleados, ya eso no da la fuerza laboral. La fuerza laboral. Si el desempleo es un 7% de la masa laboral que deben dar por los entre 5.5 millones, ¿no? Entonces, esto... Es amplio, entonces. Empleo, 80 y el empleo en este caso, 93 sería la población empleada dentro de lo que es la fuerza laboral. El 7 es el desempleo. Es el desempleo, sí. Sí. Fíjate otro Pero dato. es importante. Claro, porque es que no haríamos nada con digamos, hacerle tributo, culto a esta cifra si no se crean oportunidades. No se refleja, claro, en sí. Porque lo que impulsa el crecimiento es, aquí hay dos variables que son relevantes, el consumo y la inversión. Pero la gente consume con los ingresos. Cuando tiene ingresos, claro. Que es lo que yo te preguntaba muchas veces. ¿Cómo le llega el crecimiento a la gente? Que sí, claro. ¿Cómo sí? Claro. ¿Qué significa esto en el bolsillo Claro. de la gente? Si en la economía. crece, Sí, la economía. es sí. porque hay más oportunidades. Claro. Y si la gente tiene con qué consumir, entonces va a aumentar el consumo, va a aumentar la inversión, van a aumentar las importaciones, y entonces todos nos beneficiamos. Es una rueda, Claro. una cosa lleva a la otra. Sí, porque la empresa lo que es una unidad económica de producción o servicio. Pero lo que permite que haya una redistribución en la economía sostenible por demás, ¿no? Es que esas empresas que entreguen al mercado bienes y servicios que sean rentables, por supuesto, porque si no hay rentabilidad, el capital simplemente se va a retirar de la si no se economía. traduce en rentabilidad, no tiene sentido. Claro. Son números. Sí, porque son recursos puestos en riesgo, ¿no? Claro. Entonces, otro dato importante es que las exportaciones crecieron un 21.3, pero las importaciones un 43.4. Aquí el petróleo pesó mucho, ¿no? Hubo un déficit en la cuenta corriente de un 2.5%, pero el Banco Central destaca que la inversión extranjera cubrió ese déficit que fue de 2.188.3 millones, ¿no? En la cuenta corriente, la balanza de pago, pero la inversión extranjera fue de 3.085, con un crecimiento de un 20%, ¿no? Se cubrió. Y eso cubrió 1.5 veces lo que era el déficit, o sea que por eso no hemos tenido presión cambiaria, al contrario. El peso dominicano es de la poca moneda en América Latina que se apreció finalmente en un 1.3%, según el Banco Central. El país generó divisas por 34.039.8 millones, 8.800 millones más que el año anterior, ¿no? Y aquí el turismo tuvo un peso. Tuvo una recuperación, claro, un rebote en este caso, todavía por debajo, pero al final compensó con más de 5.000 millones la entrada de divisas. Claro, las remesas, que ya la habíamos analizado, la zona franca. Las exportaciones. Exportaciones, en definitiva, ¿no? Eso, en esencia, fue el reporte del Banco Central sobre el comportamiento de la economía ya para el año 2021, cerrado al 31 de diciembre. Pero antes de dar ese informe, el Banco Central anunció un aumento en su política monetaria. Esa es otra de las noticias también, como tú decías, que ha estado muy en el tapete. ¿Qué significa esto, Carlos? Mira, el Banco Central lleva 3 meses haciendo ajustes en su política monetaria. De 3.5. Primero, exacto, 0.5, después 100 puntos en diciembre y ahora 0.5 más, con lo cual la tasa de política monetaria ya se eleva de 3 a un 5%. En el año 2020, como consecuencia de la pandemia, el Banco Central redujo en 150 puntos porcentuales. O sea, de 4.50 bajó a 3. A 3. Eso tiene su lógica. El Banco Central siguió una política monetaria expansiva para apoyar la economía en una situación de recesión. O sea, incentivar la demanda. Porque si la economía colapse, peor. ¿Con qué no vamos a recuperar? Claro. Entonces el Banco Central incrementó la masa monetaria en 215.000 millones que beneficiaron a más de 96.000 usuarios, ¿no? Incluyendo pequeñas empresas, grandes, medianas. Y facilidades financieras para que muchas empresas que tenían vencimiento pudieran aplazar. Sí. Eso fue lo que permitió la recuperación de la economía. Si no se apoya a la economía con ese tipo de medidas de política económica, colapsa. Exacto. ¿Con qué no iba a recuperar después? Claro. Si dejamos que cayera el aparato productivo. Todavía en la recuperación del año 2021 se mantuvo ese apoyo de la política monetaria. Pero no es un secreto que una política monetaria expansiva presiona los precios en la economía. Sí, claro. En este caso yo no creo que tanto por la política monetaria, aunque ya lo hemos dicho que otra cosa, no es indiferente, pero hay factores externos también que gravitan, ¿no?
Entonces, ahora la señal es que se estima que vamos a crecer, fíjate que se está desacelerando el crecimiento, ¿no? Entonces el Banco Central... Para llegar a un nivel razonable y lógico del tamaño de nuestra economía. Y sostenible. Claro. Porque la economía se calienta si tú la pones a crecer por encima sobre esta base y ahí vendrán entonces la salsa de medida de precio, ¿no? Entonces, me parece que la política es correcta. No solamente nosotros lo están haciendo, ya lo hizo Brasil, Chile, Colombia, en todos los países. Y en Estados Unidos también ya tuviste que lo anunció la Reserva Federal. Que a más tardar en marzo ya va a comenzar también a modificar su tasa de política monetaria, que no es más que un instrumento de política monetaria, que al igual que el encaje legal y las operaciones de mercado abierto, tú sueltas o retira o jala, para evitar que la economía pueda sobrecalentarse, ¿no? ¿Esto tiene algún paralelismo con este mismo comportamiento en la economía de los Estados Unidos? Sí, en cierta medida nosotros tenemos que mantener tasas de crecimiento que hasta cierto punto de política monetaria, sí, con las tasas de interés. Que compense las tasas en Estados Unidos y el tipo de cambio afortunadamente favorable en este momento, pero tú sabes cuando la política monetaria es expansiva, eso presiona el tipo de cambio. Claro, ¿no? claro. De manera que me parece que va en buena dirección esta disposición del Banco Central. Definitivamente la economía necesita encontrar la estabilidad, que es lo más importante. Y si no se actúan, si no se ponen en marcha estos correctivos a tiempo, ¿no? Entonces después hay que hacerlo en la marcha y acelerado. Y a veces más radicales. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, van a subir la tasa de interés de mercado, como es natural, ¿no? Pero hay una advertencia que hace... ¿Pasivas y activas, las dos? Sí, las dos. La pasiva, por supuesto que tienen que subir porque estaban en el suelo, serán los grandes sacrificados, ¿no? Pero la Asociación de Bancos Comerciales, ABA, dice que aquellas tasas subsidiadas que se garantizaban por un X tiempo se mantienen porque... Hasta que se cumpla el tiempo que se le... Sí, porque ese subsidio está asumido por la entidad monetaria, en este caso, ¿no? Generalmente los préstamos que estaban orientados a las pequeñas y medianas empresas y aquellas empresas que también tuvieron que refinanciar su compromiso, ¿no? O aquellos sectores como el turismo que, aunque se han ido recuperando, pero todavía no han logrado la recuperación plena. Y en medio de toda esta situación, la política fiscal, ¿está cumpliendo las expectativas que tenía el gobierno en ese sentido? Sí, fíjate que ese es uno de los puntos que el Banco de Inversión, Goldman Sachs, resalta. La responsabilidad en lo que es el manejo de las finanzas públicas por parte del gobierno. Hay que reconocer que los ingresos crecieron a un 33%. Claro, impulsado por el crecimiento del producto también, ¿no? Sí. Fíjate que hubo que hacer 2 presupuestos complementarios a lo largo del año. En ambos casos, de las pocas veces, además de reasignación, que siempre ya eso es normal, para hacer asignaciones de ingresos por encima de lo programado. Y recuérdate algo, que se incluyó en el presupuesto del año pasado, se incluyeron 87 mil millones que supuestamente iban a ser de capitalización, de activos. Y de ventas. Porque estaba programado eso. Sí. El gobierno anterior incluso lo dijo. Claro. Que esa planta, ellos tenían que buscar la liquidez que tuvieron que comprometer porque es que falló un préstamo de Brasil que había por más de 600 mil millones de dólares. El gobierno lo dijo, que tuvo que terminarla con financiamiento de corto plazo, con emisiones de bonos, con recursos corrientes, ¿no? Pero que la idea era capitalizarla, además de que permitía recuperar por parte del gobierno los recursos que tuvo que destinar, ¿no? Orientar. También hay algo aquí y es que se quiere buscar una cierta protección en lo que es la administración para evitar el clientelismo político y la improvisación. Hay muchas maneras, tú puedes contratar una administración especializada, técnica, y eso no tiene nada de malo, ¿no? La gente se olvida aquí y sataniza la capitalización del sector, la generación. Lo que no traemos a colación es que esa planta antes, muchas veces con gerencia improvisada, o no se paraban, requería mantenimiento, pero no se paraban porque políticamente no convenía. No, porque provocaba los apagones. Y reventaban a cada rato las plantas. Y era peor. Claro. Falcomri tiene planta en los años 70, Sí. Pero su mantenimiento es riguroso. Entonces, ahora no hemos tenido
ese problema. Es cierto que el sector sigue incrementando, si requiere una demanda de por lo menos un 5% anual, todavía tenemos alrededor de un 20%, pero como un colchón. Hay que seguir invirtiendo Claro. en el sector. Sí, porque es que las plantas no están ahí. Tú dices, pónganla la semana que viene, sino que hay que pensar en 3, 4, 5 años en la construcción y puesta en funcionamiento. Entonces, justamente, si tú comparas el presupuesto original con lo que fue el resultado final, te da 88.500 millones. Prácticamente los 87 que no se obtuvieron, porque estaban cocinados, que no fue posible, ¿no? Entonces, yo creo que la gestión fiscal fue muy buena. El déficit fue de 2.7%, gracias al crecimiento de los ingresos, ¿no? Era un 3 que estaba proyectado, ¿no? Y hay que destacar que ese déficit, que es inferior a un 3%, permitió también la ejecución a la finanza pública un superávit primario. Eso es antes de pagar los intereses sobre la deuda, que bajaron, por cierto, a un 18.3% al subir el presupuesto. Digo, estos son con relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, bajó ese coeficiente, ¿no? Por el crecimiento que experimentó el Producto Interno Bruto, como bajar los coeficientes de endeudamiento también. Claro. Pero cuando tú me hablas de que estaba dentro de la visión de las perspectivas del gobierno de capitalizar con lo que es la inversión que se hizo en las plantas, como el caso de Punta Catalina, ahora con lo que se está diciendo de que se quería privatizar, eso sataniza la posibilidad de llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Es que estaba en los planes del gobierno anterior. Yo lo sé. Y estos mismos comenzaron a hablar. Que es más radical opositor. Comenzaron a hablar, no, pero ellos mismos. Y estos mismos comenzaron a hablar de claro. cuánto es que vamos. No puede pasar un 50, porque claro, el Estado debe mantenerlo. Pero ahora, con el tema del fideicomiso, que se satanizó, el tema de que se le quería entregar al sector privado, eso casi bloquea esa posibilidad de una forma política. Eso es absurdo y ahí la verdad, tú lo sabes, es más desinformación y desconocimiento. Porque no se ha explicado qué es lo que hay y a dónde se quiere llegar y qué es lo que se puede. Hay mucha literatura, en los periódicos hay muchos artículos de profesionales calificados. Sí. No cabe duda. Pero cuando no se quiere verse, cuando tú quieres ver una cosa, tú lo que ves. No, y si quieres desviarla hacia el tema, por ejemplo, político o hacia el tema de lo estamos haciendo porque debe ser así, hay una serie de factores, entonces se pierde la realidad. Incluso si alguien ve algo positivo en esto, ya dicen que está parcializado, porque se ha condicionado ya a la gente para ver el fideicomiso como una privatización. Nada que ver, eso es absurdo. Claro. Pero además hay algo cierto, sí, la intención aparentemente es proteger la inversión. No es que se reentrega al sector privado, aceptar un nivel de inversión e identificar una administración lo más independiente posible, ¿no? Vi ahí una de las críticas, que por qué contratar firma privada si el gobierno tiene la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no está para eso, es una auditoría financiera, la hace. Ni es del gobierno. Hay gente que ignora, parece, que el Banco Central contrata firma privada de auditores para hacer su auditoría y muchas otras entidades. Muchas Esa no es una función de la Cámara de Cuentas, hacer auditoría financiera. Entonces, hay muchas cosas, ¿no?, que han salido a colación aquí. La privatización por esa vía es imposible. Claro. Que haya representantes del sector privado, eso es otra cosa. Que duran 30 años, mentira. Son removibles por decreto. Que hay la necesidad, que podría presentarse la necesidad de buscar recursos para inversión. Pero claro, cualquier planta, cualquier empresa, cualquier corporación de esa magnitud más, necesita permanentemente hacer inversiones. Cambiar un software cuesta mucho dinero. Sí. Actualizar los procesos cuesta mucho dinero. Entonces, no solamente es recibir y desembolsar, hay que hacer inversiones permanentes, exacto. Sí, permanente. Tú lo sabes, en la planta de periódico cuando usted estaba ahí, cada rato tienen que cambiar, incluso cambiar la máquina completa. Tiempo, ¿no? En toda empresa, eso es necesario. En 30 años casi seguro que tú vas a hacer grandes cambios, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos? Para hacer grandes inversiones, tienen que tener un espacio para poder captar
recursos que puede ser, qué sé yo, los adherentes o como fuere. Pero además, la venta de acciones de un bien de esa naturaleza, No tiene nada de malo. no, yo no veo cuál es el pecado. No tiene nada de malo. ¿Tú me entiendes? Incluso estas mismas autoridades lo habían ponderado y habían dicho, vamos a ver cómo se maneja, así, qué sé yo cuánto. Lo que siempre se va a mantener, la seguridad de que se mantenga en el Estado la mayoría de... Este gobierno creó una dirección de la iniciativa público-privada. Entonces, ¿qué hacer? Mira, se ha dicho que está en un limbo. Lo cierto es que con el proceso de liquidación de la CDEE va a encontrar este escollo. Sí. Ningún ministerio puede tener una empresa, administrar una empresa. No, claro. No está para eso, ¿no? En este caso, Hacienda está recibiendo parte de sus recursos, porque fue quien financió finalmente la planta. Claro. Pero no está para eso, ¿no? Entonces, el gobierno escogió el fideicomiso, la figura de fideicomiso, pero aparentemente lo que va a terminar haciendo, ¿no? Que esto no invalida que después se pueda hacer el fideicomiso, que yo no sé por qué también se dice que una ley para fideicomiso público, si ya hay una práctica y además este contrato lo va a aprobar el Congreso. Que le da los visos legales constitucionales. Vi una sugerencia de Bernardo Vega y me parece que es atinada. Probablemente el gobierno lo que va a tener que hacer para simplificar todo este proceso es constituirla como una sociedad anónima, una compañía que se acoge a la ley de compañía, como está el Banco de Reserva, como está la refinería, ¿no? Y eso no invalida que después pueda ser llevada a una gestión de fideicomiso, ¿no? Y en ese consejo se le dé la facultad que se identifiquen personas de reconocida solvencia. Y sí, la administración creo que debería contratarse con un administrador técnico que evite la politiquería, la saturación de las nóminas, que es el riesgo, claro, ¿no? Claro. O la improvisación con el nombramiento de personas sin calificación técnica para manejar un activo tan valioso que es verdad que es del pueblo, ¿eh? Pero cuando lo llevan al fracaso, entonces el pueblo es el que tiene que cargar. Entonces el pueblo sale a protestar en la calle. Es el 30% de la generación que está ahí. Claro que sí. Y un competidor que está obligando a bajar la tarifa también, ¿eh? Claro. Es la estabilidad, porque la energía eléctrica, la producción, es un asunto de seguridad nacional. Incluso es una base de carta de presentación de los programas para inversión de desarrollo. Y con todos los desaciertos y todos los entuertos que pueda haber, nunca se había hecho una inversión de esa magnitud. No. Para dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de este país, ¿eh? Desde cuando Julio Saurio estaba muchachito, cuando las chichiguas provocaban los cortocircuitos. Total, que aquella vez se hizo la peor privatización, que fueron el círculo de allegados al presidente, que buscaron planta vieja y se la arrendaron entonces a la CDE. Y no había ley. No, pues todavía hay consecuencias. Todavía hay consecuencias. Y no había ley de privatización, de capitalización, ni nada de eso. ¿No? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Así es. Gracias, don Carlos. Gracias por estos comentarios. Qué bueno. Yo creo que en esta semana abrimos muchas interrogantes que estaban ahí y dimos algunas respuestas. O dio usted, porque yo simplemente pongo los temas y usted lo desarrolla. ¿Y alguna solución? Y algunas soluciones, claro que sí. Y que no nos den un corrientazo. Bueno. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la economía nacional e internacional. Tema para la semana que viene. El tema de los combustibles. Yo se lo he dicho a Carlos como 4 veces y me saca los pies cuando me manda la agenda, porque ese es un tema, señores, que más tarde o más temprano va a dar agua que beber. Está dando ya agua que beber en República Dominicana. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Ucrania seguirá siendo un tema de debate, un tema de
de muchas tensiones para el mundo y principalmente para los grandes países, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. La OTAN y los Estados Unidos están proponiendo una suerte de desescalada de el incremento militar que ha provocado Rusia en esta zona de Ucrania a fin de que la diplomacia actúe, llegar a las situaciones de la realidad y bajar las tensiones. Si se logra o no se logra, ya lo veremos en los días por venir. Mientras tanto, en el Perú, el presidente Pedro Castillo está teniendo las consecuencias de la improvisación en la dirección del gobierno. En 6 meses, menos de 6 meses que lleva en el poder, está nombrando un tercer gabinete. Ha tenido que despedir 2 gabinetes ya y está el tercero que entra en el Estado. Es un caos, una cosa tras otra. Y en una entrevista que yo vi con Fernando del Rincón de CNN, Pedro Castillo decía algo como, es que yo estoy aquí aprendiendo. Pero usted no sabe, bueno, yo nunca había tenido un cargo público, estoy aprendiendo, vamos a ver qué va saliendo de cada cosa. Vaya usted a ver. Son de improvisaciones en improvisaciones. ¿Qué va a salir de ahí? No sabemos. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. En medio de un repunte generalizado de la violencia en ciudades de Estados Unidos, Joe Biden anunció nuevas medidas para dificultar el acceso a las armas de fuego por parte de criminales y garantizar que la policía tenga recursos suficientes para responder. El presidente estadounidense viajó a Nueva York para hablar sobre el fuerte aumento de los homicidios, también para dar su apoyo a las fuerzas de seguridad, esto después del reciente asesinato de 2 agentes en un tiroteo registrado en el barrio de Harlem. Rusia instó a Estados Unidos a no agravar las tensiones y subrayó que adoptará medidas ante los planes de Washington de enviar un contingente militar adicional a Europa del Este por la situación en torno a Ucrania. Permanentemente llamamos a nuestra contraparte estadounidense a dejar de agravar la tensión en el continente europeo, pero lamentablemente los estadounidenses continúan haciéndolo, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa diaria. Y el presidente francés Emmanuel Macron discutió por separado con sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, abriendo posibilidades de continuar con la vía diplomática para una desescalada en la crisis ucraniana. Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que la operación antiterrorista lanzada en el noreste de Siria la pasada noche fue eliminado, el líder del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Hashimi. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana nueva vez. Seguiremos analizando los temas periodísticos que se producen en el país y en el resto del mundo. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.